En este video te voy a explicar por qué deberías sentarte en primera fila y si podés en el primer banco en absolutamente todas tus clases. Y es que muchas veces el hecho de que apruebes o no una materia no va a depender 100% de la cantidad de conocimiento que tengas sobre esa materia o de la cantidad que hayas estudiado. Te diría que la gran mayoría, o sea, la mayor parte, sí va a depender de cuánto estudies, pero hay ciertas cositas que van como alrededor, que son como complementarias al hecho de estudiar la materia en sí, que pueden jugarte a favor o en contra y que sin lugar a dudas tienen su punto de importancia. En este caso vamos a hablar de una de ellas, el cual es sentarse en primera fila y como te digo, si podés en el primer banco. ¿Por qué esto es importante? Bueno, por diversas razones. La primera de las razones es que sentarte en la primera fila es sinónimo de prestar más atención. El sentarte adelante en la primera fila te va a llevar a prestar más atención. ¿Por qué? Porque estás más cerca del profesor, estás más cerca del pizarrón, de lo que se está escribiendo. Es más difícil que agarres el celular así descaradamente y te pongas a ver cualquier cosa. Es más difícil que te pongas a charlar mucho con un compañero al lado. Y te propongo, ¿por qué no?, que lo hagas con un compañero, que te sientes adelante con un amigo, quizá para no estar solo, pero que lo hagas, sin duda. Si tenés que estar solo, te lo recomiendo también, porque en la clase estamos con el objetivo de aprender lo máximo que podemos y de llevarnos lo máximo que podemos de esa clase, ¿sí? Muchas veces se confunde esto, el ir a clases, con, no sé, estar con amigos, tomar mates, charlar. Y si bien banco esto, lo he hecho, por supuesto, muchas veces uno cuando está estudiando después se arrepiente porque dice, che, podría haber prestado más atención en clase. Por al fin y al cabo el objetivo que tenemos ahí es aprobar esa materia. Entonces después te sentás con el material, quizás estás un poco en cero o tenés que agarrarlo muy desde atrás porque no prestaste atención en clase y ahí llega el arrepentimiento de decir, ¿cómo no presté más atención en clase? El sentarte en primera fila sí o sí te va a obligar a prestar más atención por todo esto que te digo. Eh, entonces, este es el primer punto. El segundo punto es una cuestión de actitud y es que la gente, por lo general, tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Bueno, en el caso de sentarse adelante, tiene miedo de estar expuesto quizás, de que el profesor le pregunte algo y de no saber eso que le está preguntando. Y esto lleva a que la mayoría de las personas se sientan más cómodas sentándose atrás. Y el hecho de estar más cómodo no significa que sea mejor, ¿sí? Porque esto lo veo totalmente a diario en la universidad, donde sobre todo en todas las clases que voy, la fila de adelante suele estar vacía, totalmente vacía, si es que no hay una, dos, tres personas, pero la fila en su mayoría está vacía. Voy yo y me siento ahí en ese primer banco solo y sí, me da, no sé si me da miedo, pero me pone incómodo y tenemos que aprender a salir de esa zona de confort y estar cómodos en esa incomodidad, ¿sí? Ante el hecho de que el profesor, por ejemplo, nos pregunte algo y quizás no saber sobre lo que se nos está preguntando, hay ciertos puntos y ciertas ventajas en esto. Primero que estamos en clase, no estamos en un examen, entonces lo que más nos puede llegar a dar es vergüenza de que nos pregunte algo, no saber frente a toda la clase. Ante eso tenemos que entender que no nos tiene que importar la opinión del resto, nosotros estamos ahí para aprender y equivocarnos es parte de eso. Y la segunda es que puede pasar dos cosas cuando te preguntan algo. O lo sabes y respondes bien, o no lo sabes y respondes mal, o decís, no, no lo sé, eso no lo sé. ¿Qué pasa ante esto? Que cuando el profesor te pregunte eso y ya sea vos des la respuesta o te la tenga que dar porque no la sabes, esa respuesta a esa pregunta te va a quedar grabada. Porque el hecho de que te lo pregunte el profesor enfrente de toda la clase, a vos en particular, va a hacer que tenga un factor emocional bastante alto. Cuando vos lees algo en tu casa, una frase, una pregunta, lees una pregunta en el libro, lo lees, lo entendés, decís, ah, ok, y no le das ninguna razón a tu cerebro para eso acordártelo. Eso hablamos en el anterior video. Y cuando,
por el contrario, esto de leerlo tranquilo, solo en tu casa, cuando el profesor te lo pregunta directamente en clase frente a todos, esto conlleva un impacto emocional bastante alto. Entonces es muy probable que esa pregunta o ese tema del que hables o del que aportes o del que te pregunte el profesor, te lo acuerdes mucho más fácil porque pasaste un proceso de impacto emocional. ¿Se entiende? Esa pregunta te la vas a acordar seguro. Del mismo modo, participar voluntariamente, hacer una pregunta a vos o decir, entendí esto sobre esto, ¿es así? Y que te lo responde el profesor y prestar 100% de atención a eso que te está hablando, va a tener un impacto emocional alto y hay más posibilidad de que te lo acuerdes o les das más razones a tu cerebro para acordarte de eso que capaz te lo van a preguntar en una prueba, ¿sí? Y por último, el punto 3 es algo también bastante importante, sobre todo para en caso de que te tomen, no sé, un examen oral o un examen escrito, en el caso de que sepan tu nombre. Como en la universidad, por lo general, solemos ser muchas personas, obviamente depende de la carrera, depende del año, o en el colegio también depende del colegio, lo que sea, pero sí o sí hay más de 10, más de 20, más de 30 personas en todos lados, y el sentarse en primera fila lo que va a hacer es que estemos más cerca o que logremos salir de la Matrix. Salir de la Matrix, en este sentido, no es facturar $10.000 al mes y nada de eso que se le suele llamar salir de la Matrix, sino que es justamente diferenciarte. Diferenciarte de todo el resto de la clase y quizás diferenciarte para bien, obviamente, y quizás que el profesor se acuerde tu nombre o tu cara mismamente para que lo tenga en consideración en un examen oral o escrito o lo que sea. Y es que vos ponete a pensar, teniendo un montón de alumnos, quizás dan más clases, quizás dan otras materias, quizás dan en otros colegios, en otras universidades. Si vos te sentás siempre en la primera fila, en el primer banco, aunque no participe, simplemente mirando al profesor, mirándolo, prestando atención, te va a ver, obviamente, porque el profesor mira a los alumnos, va a verte siempre. Y cuando vos llegues al examen oral o al examen escrito, cuando vea tu prueba o cuando te pregunte tu nombre, etcétera, vas a ver que sos el que se sienta adelante. Y eso va a sumar un montón para que quizás te tenga más en consideración, que si te está preguntando algo en un examen y no te sale, te ayude, o si te faltan ahí un poquito, te dé una ayuda, o incluso, no sé, te tenga como compasión, por así decirlo, suma puntos. Por supuesto que suma puntos. Ser el de adelante suma puntos. Y si no sumara puntos en este sentido, que el profesor tenga más chances de querer aprobarte o tenga más predisposición a eso, o esté como más amable porque te conoce y sabe que estuviste todas las clases ahí sentado prestando atención y no sos los del fondo que van muchas veces a molestar o a hacer ruido, etc. Si este punto no estuviera, incluso te serviría mucho sentarte adelante por los dos puntos anteriores, porque dijimos que lo que más va a hacer, o lo que más va a influir en aprobar, va a ser el cuánto sepas sobre ese tema, los conocimientos que tengas o qué tanto hayas estudiado. El que hayas prestado más atención, que no hayas utilizado el celular, etcétera, va a hacer que cuando te sientes a estudiar esos temas los recuerdes más porque prestaste atención. El hecho de que te hayas animado, si te llegan a preguntar algo, que esa pregunta te haya quedado marcada, después que la tengas que estudiar menos, etcétera, todo contribuye a que sea más fácil aprobar esa materia. Es por eso que sentarte en la primera fila siempre, no una vez, de manera recurrente, por estas razones, es fundamental y te va a servir mucho para, ya sea no sé, si recibirte o aprobar esa materia, o etc. Yo lo aplicaría para todas. Así que espero que te haya gustado este video. Dejar un like, comentario, suscríbete. Nos vemos la próxima. Te mando un abrazo.